Zoom. Ya, bueno, ahí está. Bien. Buenos días a quienes se suman a esta instancia. Muchas gracias por estar acá. Bueno, lo que nos reúne hoy día es la conferencia online Revistas y Ediciones de Libros, abriendo espacios para las humanidades, el diálogo interdisciplinar. Antes de presentar a quien nos va a compartir su experiencia en particular, quisiera ofrecer la palabra a el director de la revista Palabra y Razón, Gonzalo Núñez. Gonzalo. Sí, gracias Rafa. Muy breve, solamente, bueno, agradecer el espacio organizado por el doctorado, apoyado también por la revista y también a nuestro invitado también por aceptar ser parte de este espacio que yo creo que el tema de las revistas es fundamental, pero al mismo tiempo no es tan visible dentro de las facultades, ¿no? O sea, yo creo que las revistas cumplen un rol súper importante. Bueno, esto es sobre edición de revistas y libros, ¿no? Igual yo voy a hacer este breve comentario solamente desde el punto de vista de las revistas académicas. Eh, y creo que la revista cumple siempre un rol muy fundamental dentro de las universidades, dentro de las facultades, los departamentos de la instancia en la cual estén adscritas, ¿no? Que ellas marcan un poco el sello identitario, la identidad de una facultad. Y en ese sentido cumplen un rol vital y no solo en los espacios que se generan para la publicación misma de artículos o de reseñas, lo que sea, sino que también porque las revistas tienen líneas editoriales, ¿no? Y por lo tanto definen con esas líneas editoriales intenciones. Intenciones respecto a no solo qué se publica, sino también de alguna manera por qué se publica, ¿no? No solamente sumar artículos, sumar textos, sino también buscar un sentido y un propósito de por qué se está publicando lo que se quiere publicar. Y esa pregunta por ese sentido, ese propósito de por qué se publica, define y ayuda de alguna manera a perfilar también la identidad de la institución a la cual la revista pertenece. Así que en ese sentido las revistas, pienso yo, están en el corazón de una institución universitaria, a pesar de que lamentablemente creo yo que no siempre es visto de esa manera en las instituciones. Y muchas veces hay que empujar de alguna manera a la revista a posicionarse dentro de las instituciones y empujar de alguna manera que las instituciones reconozcan también la relevancia de los procesos editoriales de la revista. Así que en ese sentido yo agradezco mucho este espacio dado por el doctorado apoyado por nuestra revista y agradecer mucho nuevamente a nuestro invitado también por ser parte de este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Paso a presentar entonces ahora a José Antonio Valdivia, profesor asociado de la Universidad Adolfo Ibáñez, doctor en filosofía por la Universidad de París-Sorbonne el año 2019, magíster en filosofía por la misma universidad el año 2012, licenciado en filosofía por la Universidad Adolfo Ibáñez el año 2008. Su área principal de interés es la filosofía medieval y ha centrado su trabajo de investigación en la teoría del conocimiento, la lógica y la ética. Entre sus últimos artículos, acá tengo abierto su Scholar, se encuentra, por ejemplo, Usura y Capital en Pedro Olivi, El mal moral y la libertad, según Pedro Olivi, entre otros que ustedes pueden también ahí revisar con mayor detalle. Bueno, y actualmente es editor asociado, que es un poco lo que nos convoca hoy día también, de la revista Síntesis, revista de filosofía de la Universidad Adolfo Ibáñez, y también, bueno, nos va a compartir su experiencia en la edición de libros. Eh, Sin más preámbulo, entonces, José Antonio, gracias por estar acá nuevamente, gracias por compartirnos tus reflexiones respecto a este tema muy importante. Bueno, primero que todo, Rafael, gracias a ti por esta invitación.
Y bueno, por supuesto también gracias a la facultad y a la universidad. En verdad les agradezco mucho. Es segunda vez que participo de un seminario de esta índole y de hecho ese artículo que tú citaste, Usura y Capital, surgió de una presentación que yo hice acá. No sé si es Sí. el mismo contexto, me parece que sí. Fue en el magíster, fue en el marco del magíster, en Fue el ciencias marco de la del Información magíster, Filosófica. ya. Perfecto. Pero bueno, lo recuerdo con algo de cariño porque fue de esa presentación que yo hice una primera versión cortita y después lo convertí en un artículo bastante largo, entonces le tengo cierto cariño a esta instancia. Em, bueno, a ver, primero, como decía Rafael, yo me dedico a la filosofía medieval, en particular a la lógica, ¿ya? Es cierto que últimamente, en los últimos años me he estado metiendo en temas de ética y de filosofía política, pero en particular yo estaba metido en cuestiones de lógica, em, a las que en las que sigo, digamos, trabajando, siempre lógica medieval. Y bueno, quisiera contar un poco cómo llegué a esto de las revistas y a esto de la edición, porque fue una cuestión que en realidad me cayó encima, ¿ya? Me cayó encima. Yo llegué a la Adolfo Ibáñez el diciembre de 2016. em, a partir del año 2019, en octubre, empecé a trabajar en la revista Síntesis junto con Gabriela Rossi. ¿M? Ella en ese momento era la directora de la revista. Luego nosotros cambiamos el título de director de la revista a editor asociado. Por ende, eh, eso fue por razones prácticas, porque la palabra director se usa menos, o al menos se entiende menos en los procesos de indexación. En cambio, editor, perdón, quise decir editor general, ¿ya? Quise decir editor general. Y después cuando llegó Mauro Senatore, esto fue en marzo del 2020, porque Gabriela Rossi se fue a trabajar a la PUC-B, a la Católica del Paraíso. Em, Cambiamos ahí, apenas alguien nos aconsejó y rápidamente cambiamos el título de director a a editor general. Mauro pasó a ser el editor general y yo pasé a ser el editor asociado. Antes él era el director y yo el editor, pero eso era confuso. Ya, bueno, en fin. Esto lo cuento también porque creo que es parte de las experiencias que uno va ganando con esta cuestión de las revistas, que uno entra y no sabe nada, ¿ya? A mí, yo siempre lo percibí como algo así como que me dijeran, anda y por favor y arregla el baño. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? O sea, solamente yo sabía que tenía que arreglar el baño, pero no sabía absolutamente nada y nadie me dijo cómo. Entonces, y eso, claro, tiene que ver con cierta ingenuidad y con cierta ambigüedad que existe en el trabajo de una revista académica, ¿ya? Después me voy a referir a esa ambigüedad y de hecho más adelante voy a presentar lo esencial de la presentación en dos partes, ¿ya? Entonces, bueno, yo estoy trabajando en la revista desde el 2019, pero en paralelo, y de hecho llegué a la revista por eso, yo desde el 2018 que también me han caído del aire, o sea, no porque yo hubiese tenido una experiencia previa, sino que porque de repente a uno le dicen, necesitamos que alguien haga esto y me lo pidieron. Yo organicé tres jornadas de filosofía desde el 2018, no jornadas de teoría y filosofía de la historia, sino que jornadas de filosofía son unas jornadas que se hacen hace más o menos 15 años en el departamento de filosofía. Son chiquititas, ¿ya? Son unas jornadas chiquititas con invitados, son 5 o 6 invitados. En algunos casos ha habido 8, pero son jornadas chiquititas. Y estas jornadas de filosofía tienen presupuesto para sacar un libro también. Por ende, yo en 2018 edité mi primer libro, digamos. Y de ahí en adelante he editado 5 libros. ¿Ya? Ahora hay uno que está por salir. Entonces son 3 en jornadas de filosofía y 3, perdón, y 2 en jornadas de teoría y filosofía de la historia que Rafael conoce muy bien porque él viene, yo diría que, no sé si todos, pero casi todos, porque desde que yo estoy participando, incluso como oyente, me recuerdo haberlo visto. Em, entonces, y otra cosa más y que la quisiera mencionar también, es que esto yo no lo he disociado de otro trabajo que uno tiene generalmente, que es el trabajo de evaluación de artículos, de evaluación de fondos, es decir, que uno está constantemente llegando. Direcciones de tesis, ¿no es cierto? Y los cursos, y además se da el caso que yo dicto los cursos de metodología de los magíster que tenemos acá en la Adolfo Ibáñez. O sea, hay 3 magíster en filosofía y en los 3 magíster en filosofía he estado haciendo el curso de metodología. Y esto yo lo asocio por una razón bien simple, porque esto es
yo me voy a permitir una expresión, pero esto es lo que yo llamo apoyo a a la producción científica. ¿Ya? Es como, y es un trabajo que yo considero bastante ingrato, ¿ya? Porque hoy en día a uno solamente le reconocen la producción científica, no el apoyo a la producción. O sea, uno cuando pone en el currículum eh, esto del apoyo a la producción científica siempre lo pone en un lugar distinto y menos visible que el de la producción científica. Es lo que más interesa, es lo que más nos evalúan, lo que más nos evalúan para postular a proyectos de investigación. Entonces, este es un trabajo que yo considero algo ingrato, ¿no? Hoy en día es bastante ingrato y que sin embargo me parece que tiene cierta importancia, ¿ya? Que me parece que, bueno, lo que decía Gonzalo hace un poco rato atrás, de hecho tiene una importancia fundamental. Em, y, y yo diría que este trabajo ingrato tiene una parte buena, digamos, ¿ya? Tiene una parte buena, que tiene que ver con los aprendizajes que uno va adquiriendo. Y también quisiera hablar de esos aprendizajes que yo he ido adquiriendo y no solamente referirme a cuestiones que son más técnicas de las que, por ejemplo, Gonzalo debe estar bastante enterado. ¿M? Ahora sí voy a compartir pantalla porque, bueno, era una pequeña introducción que quería hacer. Em, ahora que quiero compartir pantalla no encuentro mi presentación. A ver, déjenme voy a... Ah, no, sí, ya la encontré, ahí está. Supongo que la ven, ¿no es cierto? Mm, a ver, quiero maximizar esto. Ahí sí, ya. Bien, creo que se ve, ¿no es cierto? Así que Sí, se ve. voy a partir. Entonces, yo lo que les decía hace un rato era que, bueno, cuando uno habla de edición científica, en realidad, a ver, Gonzalo en algún momento decía que él iba a hablar de la revista. Yo voy a hablar principalmente de la revista también, ¿ya? Es porque de alguna manera, en edición, a pesar de que he editado 5 libros, eh, la pega más grande que tengo con respecto a la edición es la de la revista, ¿ya? Pero de todas maneras, prefiero hablar usar el concepto de edición científica porque cubre todo, ¿ya? Cubre todo y de alguna manera, me parece a mí, que se traslada a ese otro trabajo que caería dentro de otro concepto, que es el de apoyo a la producción científica, que es cuando uno hace evaluaciones, cuando uno dirige tesis y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Y bueno, pero de todas maneras, cuando uno habla de edición científica, hay dos aspectos. Y el primer aspecto es el de la gestión de la revista, de la administración de la revista. Y el segundo aspecto es lo que yo considero que es el trabajo estrictamente científico o académico que está implicado en la revista. ¿Mm? Hago esta distinción porque creo que cuando uno le encargan la tarea de editar una revista, a uno lo consideran calificado para hacer ese trabajo por los segundos, ¿ya? Por los segundos, es decir, uno efectivamente sabe muy bien lo que tiene que hacer para evaluar trabajo científico. Eh, uno como académico, después del doctorado, después de que ha publicado, uno sabe cómo funciona esto. Pero la gestión es un mundo, ¿ya? Yo no sé si Gonzalo en este punto está de acuerdo conmigo, pero es realmente como que a uno le digan, arréglame el baño. O sea, hay un montón de cosas que uno no sabe ni por dónde empezar, no sabe por dónde mirar, y es tremendamente complicado. Yo he ido aprendiendo el primer aspecto de este trabajo, lo he ido aprendiendo sobre la marcha, ¿ya? Y desgraciadamente no sé, yo creo que no sé ni el 10% de todo lo que debiera saber en los 8 años, los 7 años más o menos que llevo en esta revista, o 6, ya perdí la cuenta. Em, pero es realmente un trabajo bastante complejo que tiene muchísimos aspectos a considerar y efectivamente hay montones de cuestiones que si alguien me las preguntara yo se las podría decir, pero hay otras cosas que ya es difícil. O sea, yo necesariamente me veo en la obligación de hacer una cierta selección, ¿ya? Pero como sea, lo que voy a hacer a continuación es que voy a dividir mi presentación en dos partes. La primera parte se va a referir a la gestión de la edición. Voy a tocar algunos aspectos que me parecen fundamentales, por supuesto que algunos no los voy a poder tocar, pero si después me quieren hacer preguntas, me las pueden hacer y yo en la medida en que pueda responder, los puedo responder. Y luego está lo segundo, que es lo que yo llamo el trabajo estrictamente científico académico, que es el que me parece a mí más importante, de hecho. ¿Mm? De hecho, el primero está al servicio del segundo, digámoslo así. Em, entonces, voy a partir con el primer aspecto,
¿ya? Que es, es la gestión del trabajo de edición, que, bueno, a su vez tiene dos funciones, ¿ya? La primera función es garantizar la cientificidad de los artículos que uno va recibiendo, ¿ya? Los artículos o los capítulos del libro, lo que sea, ¿no es cierto? A uno le llega un capítulo para un libro, bueno, uno tiene que asegurar o garantizar que finalmente ese trabajo se cumpla con ciertos estándares científicos, ¿ya? Cuando digo científicos lo estoy usando en sentido amplio, por supuesto. De hecho, a veces se prefiere usar el término académico, ¿no? Pero yo prefiero científico porque de alguna manera da cuenta del hecho de que el trabajo tiene que ser una contribución, tiene que tener un diálogo con la bibliografía, digamos, actualizada sobre el tema. En fin, hay una serie de cosas que uno tiene que tratar de asegurar en el trabajo de edición científica. Y y la primera, bueno, y, y todo eso cae bajo la categoría de garantizar la cientificidad de la publicación. Y viene, viene la segunda, que acá puse A por error, pero es la B, que es dar a conocer el trabajo científico. Y esto es, diría yo, la parte más dura, ¿ya? La de dar a conocer el trabajo científico. Y en realidad es súper importante porque en realidad uno a veces cae en una suerte de purismo. ¿En qué sentido? En que no, que lo que vale es el producto final. O sea, este producto final, si está bueno y punto, ¿ya? Si está bueno a priori, por decirlo así. Y efectivamente creo yo que eso puede ocurrir, ¿ya? Yo soy historiador de la filosofía y por ende me estoy constantemente encontrando con tesoros perdidos que nadie leyó, ¿ya? Un lindo tema es el de los márgenes en la historia de la filosofía, y en particular la filosofía medieval a la que yo me dedico, y uno se está constantemente encontrando con manuscritos perdidos que tienen realmente tesoros perdidos que nadie leyó. Entonces, desde ese punto de vista, existe algo así como una suerte de cientificidad a priori de un texto, de un texto en general, digo filosófico porque es lo que yo trabajo más generalmente. Pero la parte de dar a conocer el trabajo científico es fundamental. ¿Por qué? Porque es lo único que permite que ese trabajo científico, bueno, medianamente bueno, eh, realmente tenga un impacto, realmente sea leído y realmente haga aquello para lo que está hecho. Finalmente el trabajo científico está ahí para que otros lo lean y para que eso afecte en futuras investigaciones, ¿no es cierto? En futuros trabajos científicos. De alguna manera está al servicio de cierto progreso dentro del área, ¿no es cierto? Pero si uno lo plantea en términos em, más humanos, si se quiere, está al servicio también de que otros puedan aprender algo nuevo, ¿no es cierto? Entonces, el aspecto dar a conocer este trabajo científico es fundamental y desgraciadamente es el más difícil y es para el que uno, como investigador, como académico, está menos preparado. ¿Ya? Entonces, bueno, respecto del primero, que es el de garantizar la cientificidad del trabajo, que digamos, podríamos decir que uno es lo más obvio. La primera cosa, y que esto naturalmente lo sabe todo el mundo, es que es la evaluación de pares ciegos, ¿no es cierto? Y bueno, que todo, como más o menos saben, básicamente consiste en que uno recibe el texto y lo envía a dos especialistas en el área que no saben quién es el autor, ¿no es cierto? Porque eso evita que cualquier tipo de inclinación, de predisposición personal que se tenga hacia la persona o lo que sea, ¿no es cierto? Entre comillas, desaparezca. No es tan fácil como parece, pero por lo menos es una opción bastante razonable. Cuando uno habla de pares ciegos puede ser uno, dos o tres. El ideal es que sean tres, ¿ya? Pero normalmente se considera suficiente que sean dos, ¿no es cierto? Y bueno, y una pregunta que también uno se puede hacer si acaso es la mejor opción, ¿ya? Yo creo que sí, ¿ya? A mí de verdad que este es un tema que he pensado muchísimo, no se me ocurre otra mejor opción, ¿ya? Que los propios especialistas y que no saben quién es el autor lean el trabajo. Pero, sin duda, y acá viene un punto que a mí, el que yo quiero enfatizar, el tema de la evaluación de pares ciegos está pero repleta de dificultades, sobre todo hoy en día, ¿ya? Y eso es lo que hace, entre otras cosas, que sea que sea sumamente ingrata esta tarea, ¿ya?
Entonces, quisiera aquí mencionar algunas. Bueno, la primera dificultad es encontrar especialistas apropiados cuando uno le llega un trabajo, ¿no es cierto? Y a ver, ¿por qué esto es problemático? Bueno, primero, ¿ya? La primera cosa que uno se plantea respecto de encontrar especialistas apropiados es que hay hoy en día tanto académico que está intentando publicar sus trabajos que de alguna manera ya no dan los especialistas, ¿ya? Es decir, o sea, no es que no den, porque de alguna manera uno siempre va a poder encontrar a alguien, pero no todos pueden, no a todos uno los conoce, no todos hablan el idioma del texto, del artículo, ¿no es cierto? O del manuscrito. Entonces, es un trabajo que ya por esa sola razón puede ser sumamente complicado, ¿ya? Encontrar especialistas toma mucho tiempo. Yo puedo pasar a veces tardes tratando de encontrar algún especialista, sobre todo cuando son temas muy específicos o sobre autores que, por ejemplo, en Sudamérica se trabajan poco, ¿ya? Pero ya eso ya es un problema en sí mismo, ¿no es cierto? Em, hay muchísimo artículo que se está intentando mandar a revistas y como que los especialistas se podría decir que no alcanzan, ¿ya? A esto hay que agregar otro elemento y es que uno le está pidiendo a alguien hacer normalmente algo gratis. ¿Por qué? Porque el presupuesto que se requeriría para pagar las evaluaciones es altísimo. Nosotros con Mauro Senatore, que es el editor general de la revista, en algún momento lo evaluamos y era imposible, porque en el fondo no se le iba a poder pagar menos, no sé, de 50.000 pesos por cada artículo, o 45.000, pero claro, nosotros recibíamos 22 artículos al año, y claro, todavía esto no, o más, ¿ya? A veces más, a veces menos, pero que es poco, ¿ya? Porque nuestra revista todavía es una revista ERI, está en Latindex, ¿ya? Estamos recién postulando Scopus, llevamos 3 meses de evaluación, todavía no tenemos respuesta. Pero recibimos en términos relativos poco, y aún así el presupuesto que hubiésemos requerido para pagar esos artículos era bastante alto, ¿ya? Entonces, imagínense que lo que va a pasar cuando nosotros empecemos, si es que nos aceptan el Scopus, cuando empecemos a recibir, qué sé yo, 100 artículos al año, hay revistas que reciben eso, ¿cómo paga uno eso? ¿No es cierto? Y además hay que tener en cuenta que 45.000 pesos es bastante poco, si uno si uno lo piensa bien, ¿ya? Entonces, ahí hay una dificultad en sí misma que es puramente humana, ¿ya? Que tiene que ver con el tiempo, que tiene que ver con la plata, que tiene que ver con la escasez, entre comillas, de especialistas, más bien tiene que ver con la gran cantidad de producción de manuscritos que tenemos hoy en día, ¿ya? Por lo demás, hay otro tema acá que me gustaría mencionar y es que a veces a uno le llega un manuscrito que está más o menos, entonces uno sabe que uno no tiene mucha justificación para rechazarlo de primera, ¿ya? Ese es un problema, pero uno no lo quiere mandar al gran especialista porque siente que no vale la pena, ¿se fija? Entonces uno como que tiene que ir a tiene que hacer una suerte de economía de especialista. Cuando uno sabe que un artículo tal vez es mejor guardarse al especialista cuando nos llegue un artículo mejor, o que al menos que nos suscita a nosotros menos dudas, ¿ya? Entonces, bueno, ese es el primer problema. Otra cosa también relacionada con los especialistas y que, bueno, está obviamente vinculada con el primer punto es, bueno, ¿a quién se lo mando? ¿A un especialista o a un hiperespecialista? Y ahí tenemos otro problema grande. ¿Por qué? Porque, a ver, el hiperespecialista, o sea, a la medida que uno va yendo a los hiperespecializados, va disminuyendo el número, ¿ya? Entonces, claro, no sé, a mí me llega un artículo sobre fenomenología, por decir algo. Bueno, ¿a quién se lo mandamos? ¿A una persona que se mueve en el mundo de la fenomenología? ¿O se lo mandamos a alguien, bueno, un artículo sobre Husserl, sobre, no sé, un aspecto súper, sobre el concepto de juicio en Husserl? Bueno, ¿a quién se lo mandamos? ¿Se lo mandamos a un especialista en el concepto de juicio en Husserl o simplemente se lo mandamos a cualquier persona que esté en el mundo de la fenomenología? Bueno, y esa es una decisión bastante compleja. ¿Por qué? Porque en el fondo pasa que, primero, hay pocos hiperespecialistas y de los pocos muchos te van a decir que no, muchos no te van a responder, ¿ya? Es una cosa que suele ocurrir. Pero además, ocurre que el hiperespecialista sí suele ser extremadamente severo, ¿ya? No siempre, pero suele ser muy severo. ¿Y qué pasa? Que cuando tú estás empezando como revista y tienes un volumen de artículos muy bajo, una evaluación extremadamente severa, si bien en cierto sentido es ideal desde el punto de vista científico,
El problema que tiene es que es lapidaria, por ende, hace que el artículo lo tengas que votar. Cuando a lo mejor tiene cierto potencial que el especialista a lo mejor le va a sacar un poco mejor. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una primera decisión que tiene que ver primero con lo que hay, digamos. Bueno, ¿a quién se lo mandamos? ¿Al hiperespecialista o al mero especialista? Eh, y que es compleja, ¿no es cierto? Pero que también tiene que ver con em, lo que uno se puede permitir, ¿ya? Lo que uno se puede permitir, ¿ya? Muchas veces, a veces hay que preferir a un especialista que orienta al autor y que hace mejorar su trabajo que un hiperespecialista que se lo destroza y que no hay cómo justificar una solicitud de modificación al autor, ¿ya? Entonces ahí tenemos un problema que es bastante complejo. Otro problema humano también, y es la buena o mala voluntad de los evaluadores. En esto pasa de todo. Yo creo que Gonzalo en esto me va a encontrar la razón, ¿no es cierto? Son personas y las personas tienen a veces buena voluntad, a veces tienen mala voluntad, a veces son rápidas para responder, a veces no son rápidas para responder. En fin, hay una serie de cuestiones que ocurren que dificultan enormemente el trabajo, ¿ya? Em, entonces, no sé, a ver, pues, por ejemplo, pasa que, claro, algunos no responden, algunos aceptan, pero se demoran mucho, ¿ya? Algunos aceptan y se les olvida. Y como uno no les está pagando, es súper difícil volver a escribirles para apurarlos, ¿no es cierto? Porque de alguna manera uno siente que lo está presionando por algo, por un favor. em, no, pero lo más difícil es que lo hagan bien, ¿ya? Lo más difícil es que lo hagan bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces pasa que uno escogió a un muy buen especialista y que te manda una evaluación de 3 líneas. No vale, no te sirve. Entonces, a veces pasa que perdiste 4 meses por una evaluación que no sirvió. Una de las cosas que hemos hecho con Mauro para resolver este problema es que si nosotros necesitamos a 2 especialistas, se lo mandamos al tiro a 3. ¿Ya? Es una cosa que nos ha resultado bastante bien, porque claro, habiendo 3 aumentan las probabilidades de que 2 respondan. Y si responde solo uno, bueno, por lo menos también aumentar las posibilidades de que responda uno. Entonces al final, después ganamos más tiempo. Y sobre todo pasa que si nos llegan 3 evaluaciones, las ocupamos las 3, ¿ya? Y eso, a pesar de que la regla de la revista dice que si 2 evaluadores dicen que sí, se acepta. Entonces, pero cuando son 3, se acepta el artículo, aun cuando uno diga que no, pero el que haya dicho que no viene con ciertos comentarios que pueden ayudar a que el trabajo mejore. Entonces, esa es una de las cosas que hemos hecho para resolver ese problema. Bueno, y por último, todo esto que les estoy mencionando se mezcla con los plazos, que sobre todo en el caso de las revistas son acotados, ¿ya? Uno tiene plazos para publicar, sobre todo si está en proceso de indexación. Y si uno no cumple con esos plazos, puede ser que no te indexen, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, Scopus, una de las cosas en las que son estrictos es con el plazo de publicación, ¿ya? Entonces, por eso es que, por ejemplo, nosotros o sea, Rafael sabe muy bien que nosotros siempre nos pasa que damos poquito tiempo para la maquetación, ¿no es cierto? Rafael, tú has estado por lo menos en una. ¿Por qué? Porque nos pasa como logramos armar el número justo al límite, al final nos queda una semana para la maquetación y yo diría, bueno, pero no importa, démosle un mes a los autores para que revisen las pruebas. ¿Para qué los vamos a apurar? Pero es que tenemos que publicar en diciembre porque estamos siendo evaluados en Scopus, por ende, eh, no nos queda otra que, digamos, con un poco de cara de vergüenza, escribirle a los autores y decirle, miren, necesitamos que nos manden esto en 3 días. ¿Se fijan? Entonces, bueno, son todas las cuestiones que a uno le van pasando. ¿Por qué? Porque se combina el tema de que uno va recibiendo papers, que uno va mandando y con los evaluadores se extiende, el trabajo se extiende muchísimo. O sea, eh, un evaluador te puede mandar su trabajo en una semana y uno dice, maravilloso, vamos a poder sacar esto rápido, pero el segundo se demora 8 meses. Pasa, ¿ya? Entonces al final uno termina armando los números siempre encima del tiempo. Considerando que además entre esos artículos hay muchos que son rechazados. Entonces, cuando son rechazados, tú creías que a lo mejor ibas a tener el número listo en septiembre, pero no, te falta, porque el que creías que iban a aceptar finalmente no lo aceptaron. Bueno, en esto yo hago acá una pregunta general, digamos. En base a todo esto que les estoy contando, yo aquí me he hecho esta pregunta. ¿Cómo evitar maximalismo sin caer en un conformismo que no asegure estándares de cientificidad? Entonces, claro, al final lo que
la primera cosa que uno tiene que gestionar acá, que es compleja, digamos, que es compleja, mentalmente compleja, porque uno tiene que estar constantemente tomando decisiones, es esto, digamos. El ideal es el maximalismo, es decir, que todos los artículos publicados sean impecables, ¿ya? Ese es el ideal. Pero bueno, el maximalismo puede traer como resultado que no publiques nada, ¿ya? El maximalismo puede traer como resultado que no publiques nada. Cuando digo maximalismo estoy pensando en, por ejemplo, decidimos entre especialista o hiperespecialista, o qué hacemos con una evaluación que lo aceptó con sugerencias, pero las sugerencias son terribles. ¿Qué hacemos? ¿Lo rechazamos? ¿No lo rechazamos? ¿Pedimos un tercero? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, hay un montón de decisiones que uno como editor tiene que tomar y que son terriblemente complejas y que te toman tardes, ¿ya? Y que tienen que ver con esto, digamos, con encontrar ese equilibrio, ¿ya? Que permite no caer en un maximalismo que te frena, que no te permitiría hacer nada, sobre todo cuando eres una revista más o menos nueva, que todavía no está suficientemente bien indexada y que por ende no recibe un volumen de artículos suficiente para que la cosa más o menos ande sola. Em, y segundo, tampoco se puede evitar, se puede caer en un conformismo que haga que tu revista quede en ridículo porque publica cosas muy, muy, muy de muy bajo nivel. En el largo plazo eso es terrible para la indexación, pero en general para todo. Y esto, bueno, también lo digo, lo aplico en el caso de la edición de libros, ¿ya? La edición de libros, hay un punto en que si se demora demasiado el proceso, o si el proceso es demasiado largo, para los autores ya empieza a ser molesta la publicación ahí, ¿ya? He tenido esa experiencia, que me he demorado mucho en un proceso de edición y que finalmente se terminan produciendo efectos contraproducentes para los autores y para el mismo libro. Entonces, eh, hay que evitar los maximalismos con respecto a los estándares de cientificidad. O sea, lo estoy diciendo así. O sea, hay que tratar de llegar al máximo de cientificidad de los artículos que sean lo mejor posible, pero tampoco uno se puede volver, perdónenme la expresión, talibán en esto, porque si no, tampoco se cumple un objetivo fundamental, y es que la publicación esté a tiempo disponible para un público que la va a poder leer y luego evaluar, ¿ya? Miren, les voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver con esto, pero me ilustra muy bien este punto. Esto es una anécdota de medievalista, ¿ya? Pero hay un texto de Felipe el Canciller. Creo que sí, sí, se llama Felipe el Canciller, es un filósofo medieval de principio del siglo XIII, que tiene uno de los primeros textos sobre la teoría de los trascendentales. Yo no sé si alguno de ustedes conoce esa teoría, pero es bien famosa dentro del pensamiento medieval. Y que, claro, normalmente se trabaja desde Tomás de Aquino, ¿ya? Pocos estudian a los autores anteriores a Tomás de Aquino, pero en realidad, cuando Tomás de Aquino escribe su teoría de los trascendentales, es una teoría que ya está más que forjada, concebida, como 60 años antes, y el primero fue este Felipe el Canciller. Por ende, hubo quienes estuvieron muchísimos años tratando de editar su obra, estuvieron como, no sé, 40 años tratando de editar su obra, y cuando estaban listos para publicarla, eh, después de 40 años perdidos, digámoslo así, que nadie podía leer la obra porque si no está Diday, que era mirar el manuscrito a la Biblioteca Nacional de París, ¿no es cierto? Em, Sale un manuscrito nuevo que de alguna manera rompía todo ese trabajo de 40 años. Entonces, tuvieron que tomar una decisión. Bueno, ¿la publicamos o no la publicamos? Y claro, por razones, uno podría decir, un purismo cientificista habría dicho, no señor, tenemos que ahora incorporar en esta edición este nuevo manuscrito que apareció, pero lo que dijeron es que no. O sea, ya tenemos que poner a disposición de los lectores, de los medievalistas, este texto, que es fundamental. Entonces, esperemos que otro haga una edición mejor en el futuro. Pero en realidad no podemos seguir esperando porque la ciencia no solamente se da en el texto, la ciencia también se da en el diálogo, en el debate y en el conocimiento que los demás tienen de esta, ¿ya? Bueno, esto me sirve como de enganche para el segundo punto, que es lo segundo que hace, o la segunda función que uno hace como editor científico, y es que, claro, hay un trabajo tremendo que está vinculado con la, perdón, con dar a conocer el trabajo científico. Y esto significa básicamente que los textos sean lo más leídos posibles y que sean lo más utilizados, en otras palabras, citados. Ya, ojo con citados, porque a veces pasa que citados significa solamente
bases de datos y números, no, pero en realidad también tiene que ver con que los textos sean utilizados en un programa de magíster, en un programa de doctorado, que los profesores los hagan leer, en fin, hay un montón de aspectos que están asociados a esto y que en este punto, y es acá donde voy a hablar un poquito de la indexación es fundamental, porque claro, yo antes tenía una mirada como miraba la indexación como algo como burocracia. ¿Ya? O sea, es como esa cosa de que, bueno, en realidad, por qué tanta indexación si antes eso no le importaba a nadie, antes la cosa era más espontánea? Bueno, cuando postulé a Scopus hace unos meses atrás, eh, entendí por qué, digamos. Y la explicación es muy simple. Todas las bases de datos lo que hacen es esencialmente decirle a muchos académicos que lean tu texto. En otras palabras, las bases de datos sirven para que otros usen, primero lean y dos, usen tu trabajo. Y cuando digo usen, eh, digo citen, pero también que lo usen en programas de estudio, que es más invisible eso, pero claro, eso es, los programas de estudio, ¿a quién llevan a leer? Bueno, los textos más citados, los que aparecen en buenas bases de datos, y no solamente porque ellos digan, ah, esta es una buena base de datos, sino que porque esa base de datos tiene una serie de mecanismos que hacen que de una u otra manera los eventuales investigadores les aparezca ese texto, ¿ya? De hecho, pasa, bueno, ahora que he estado muy familiarizado con el tema de las citas, eh, ahora que estaba muy familiarizado con el tema de la cita, me he ido dando cuenta de algunas cosas ¿ya? Que antes no veía. ¿Ya? Ahora, entre otras cosas, unas cosas que aprendí sobre la marcha fue cómo ver cuánto nos han citado nosotros la revista Síntesis en Scopus. Y claro, yo estaba muy contento porque la revista Síntesis la habían citado 40 veces. ¿Ya? Y dije, pero qué bien, en las humanidades que se citan tan poco, nuestra revista ha sido citada 40 veces. Más encima ha ido aumentando el número, en fin, me parecía que estaba todo bien. Y de repente dije, a ver, vamos a ver cómo son otras revistas. Y me voy a ver una revista Scopus bastante desconocida, eh, que yo dije a lo mejor va a tener el mismo el número de citas que nosotros, si nosotros estamos tan bien. Y claro, me encuentro con que tenían algo así como 250 citas. Se produce un paso así como casi exponencial, digamos, cuando tú postulas o cuando tú quedas en una base de datos como Scopus. O sea, algo hacen, que yo no me pregunten qué, pero efectivamente logran que los textos que están metidos en esa base de datos sean muchísimo más leídos, muchísimo más citados. Insisto, y no es solamente que la gente diga, ah, lo voy a citar porque está en una revista Scopus. No, es que son bases de datos que de una u otra manera eh, ponen todo su trabajo en mostrar lo que se está publicando. Y claro, a la medida que va avanzando la tecnología, lo van mostrando a las personas adecuadas. Supongo que usarán algoritmos, todo tipo de cosas que uno no puede hacer. O sea, eso sería absolutamente imposible hacer. ¿Ya? Entonces, bueno, esa es la razón por la cual, bueno, y esta es la parte que les digo yo más ingrata de este trabajo, que a mí no me deja dormir, digamos, y que me cansa muchísimo. Y es que efectivamente uno tiene que postular a todas las bases de datos posibles, todas las bases y de citas posibles. Y este es un trabajo ultra complicado, que está lleno de detalles, que uno no sabe por dónde empezar, que uno no sabe a dónde ir, no sabe por dónde mirar. Tú no sabes ni siquiera cuando llegas qué preguntar. ¿Ya? Uno en este punto, uno no sabe qué preguntar. Es terrible. Por eso, arregla el baño. Bueno, es que no sabes ni qué preguntar. No, no, cualquier pregunta te parece que va a ser poco pertinente. Y sin embargo, uno no tiene que hacer y es complejo, muy complejo. Bueno, otra cosa es usar todas las plataformas académicas y redes sociales. Esto es también fundamental, sobre todo al principio. Cuando digo plataformas académicas, estoy pensando en ResearchGate, en Academia Edu. Desgraciadamente ahora ResearchGate no está dejando por ejemplo, que una institución se haga su cuenta. Te obligan a que sea una persona. Desgraciadamente es así. Así que como que ahí nosotros ya de hecho no lo pudimos usar, pero Academia Edu en cambio lo usamos bastante. Y claro, es increíble porque si bien, claro, nosotros la revista está en libre acceso, yo estoy seguro que el mayor conocimiento que la gente tiene en la revista es por medio de Academia Edu. Y agrego Facebook. Ya, yo no uso Facebook, pero afortunadamente quien sí lo usa es Mauro Senatore y es increíble cómo se mueve ahí
el conocimiento que se va teniendo en la revista. De hecho, uno puede más o menos identificando quiénes nos citan, y claro, quienes nos citan, entre otros, son algunos seguidores de Mauro de Facebook. O sea, es una parte, insisto, ingrata, porque de hecho, si ustedes me apuran un poco, y de hecho es lo que nos ha dicho la gente de periodismo en la universidad, hay que incluso meter esto a Instagram, a TikTok. Uno dice, ya uno tiene sus principios, otros más jóvenes lo harán cuando lleguen más adelante, pero efectivamente sería como el ideal, digamos, porque es la forma en que el trabajo llegue a oídos de un eventual investigador. Bueno, y esta es otra cosa que también es fundamental, que uno vaya citando la revista. Yo, bueno, acá pienso en la revista y en el libro. ¿Ya? Yo cada vez que puedo cito mi revista y cito los libros editados. Porque, a ver, insisto, cuando uno edita un libro o cuando uno publica un número de revista, uno tiene como que cierto deber con respecto a los autores que pusieron a disposición de tu libro o de tu revista sus artículos. Por ende, el primero que debe mostrar una actitud de interés respecto de esa publicación es el editor. Y de hecho no es visto como una mala práctica. No, no es visto como una mala práctica. Personas que me han asesorado me dijeron en su momento, no, es un buen signo. O sea, si el editor está confiando en los artículos que está publicando, en los trabajos que está publicando, eso significa que la gente va a decir, bueno, por lo menos es como, él no se va a disparar en los pies, digamos, ¿no es cierto? Es como, bueno, él mismo está citando su revista, entonces, y él dice, y él cree que no se está desacreditando al hacerlo, por ende, eh, hay un signo ahí para pensar que efectivamente se puede confiar en esos trabajos. ¿Mm? Y luego invitar a citar, que claro, esto es la parte que yo insisto es la más difícil, pero es un trabajo que uno tiene que hacer, sobre todo con las revistas, que es invitar a sus colegas a citar. O sea, decirles directamente, mira, tengo este trabajo, me encantaría que lo leyeras porque te podría servir en tu investigación. ¿Ya? Esa es una tarea un poco más difícil, da un poco de vergüenza hacerlo, digamos, porque, insisto, está esta idea de que la ciencia debe provocar interés espontáneo y no debe ser como llevada o, digamos, forzada. Y yo creo que sí, está bien, pero efectivamente, desgraciadamente uno tiene una vista donde hay infinitos puntos y si a uno no le, si a uno le dicen, si uno no le dice mira hacia allá, uno no lo va a mirar. O sea, eh, así funciona, ¿no es cierto? O sea, creo que era Popper, digamos, un texto donde él decía, bueno, si a mí alguien me dice mira, bueno, no sé para dónde mirar, porque en verdad hay infinitos puntos. A uno le tiene que decir, mira hacia allá, y ahí uno la atención la va a fijar en ese punto. Bueno, todo esto de acá, incluido invitar a citar a los colegas, sirve precisamente para que otros miren el punto que tú quieres que miren. ¿Mm? Y insisto, este es un trabajo que está repleto de cosas. Yo acá estoy diciendo lo más general y no sé, si yo los puedo ayudar en lo que sea, cualquier pregunta que tenga, si puedo responder, la responderé. Porque efectivamente, esto que aquí parece simple, en realidad, sobre todo el punto número uno y sobre todo el punto número uno, es sumamente complicado y toma una enorme cantidad de tiempo. ¿Ya? Bueno, y acá, relacionado con eso, quisiera como mencionar algunas cosas que me parecen fundamentales y que he ido aprendiendo con el tiempo, que de hecho no es que las hayamos hecho todas, hay algunas que de hecho creo que son las que se debieran hacer y que todavía no hacemos. La primera es que el trabajo es grande, es súper grande, y por eso creo yo que un error es no utilizar el consejo redactor y el comité científico, porque, em, porque a ver, la indexación te exige que tú tengas un consejo redactor y un comité científico. Te lo exige. ¿Ya? Y hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir, que sea internacional, etcétera. Pero pasa algo bien, que como te lo exige, tú lo haces para que se vea, ¿no es cierto? Pero, pero al final tú dices, no los quiero molestar, ¿ya? No los quiero molestar. Y en realidad, si tú lo usas, se ocurren dos cosas. La primera cosa, te ahorras tiempo. Segunda cosa, ellos mismos leen o se van enterando de lo que se publica y ellos mismos te van citando y como que de alguna manera se sienten parte del equipo y empiezan realmente a trabajar invisiblemente y gratis para ti, digamos, digámoslo así. Entonces, hay que usar el consejo redactor y el comité científico.
Es algo de lo que me fui dando cuenta con el tiempo y poco a poco con Mauro los hemos ido incorporando en el trabajo, cosa que ya no solamente sean un nombre, sino que sean realmente agentes activos de difusión y de trabajo para la revista. Em, Luego, la postulación a bases de datos. Esto nosotros no lo tenemos, ¿ya? Es una idea la que nosotros hemos estado pensando este último tiempo. Tiene muchísimo trabajo y que nosotros nos hemos ido dando cuenta que es el tipo de cosas que saben los bibliotecarios profesionales. Entonces, yo soy de la idea de que las revistas científicas, la parte académica, hay toda una parte que está más vinculada con lo académico y eso lo tienen que hacer los académicos. Pero toda la parte de postulación a bases de datos es realmente un mundo que no es necesario que uno conozca. O sea, yo todo lo que sé de esto no me sirve para hacer ninguna asesoría. O sea, el día que yo me vaya a la universidad, nadie me va a pagar por una asesoría tan mala, digamos. ¿Por qué? Porque sea goteo. Entonces, ¿de qué me ha servido todo el conocimiento que he ido adquiriendo a goteo sobre este tema? Un poco nada, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que lo ideal, por una cosa de división del trabajo y que queden bien establecidas las funciones, de ahorrar tiempo, de lograr los objetivos, es que las bibliotecas empiecen a hacer cargo de esto. O sea, la postulación a bases de datos creo yo que es algo que debieran hacer las bibliotecas, cosa de que los editores estén ahí completamente dedicados a su trabajo y no tengan que ver nada de esto. ¿M? Em, Luego, bueno, y la otra parte del trabajo es la edición y publicación, que incluye maquetación, revisión de estilo y el uso del sitio web. ¿Ya? Normalmente hoy en día las revistas tienen sitio web. Nosotros aquí sí tenemos esta parte, digamos, tenemos alguien que nos hace la maquetación, alguien que nos hace revisión de estilo, eso es fundamental por varias razones. La maquetación, por ejemplo, cuando es bonita, es una cosa que uno podría decir, da lo mismo, ¿no? Cuando la maquetación es bonita, atrae autores. ¿Por qué? Porque te genera la sensación de profesional. Esta revista es real, es de verdad. Cuando la maquetación, en cambio, es un poco artesanal, es como si fuese un documento Word convertido en PDF y el lector duda de si realmente es una publicación. Ya hoy en día, sobre todo hoy en día que hay tanta cosa circulando por la web. Entonces, la maquetación, por ejemplo, nosotros pagamos por esto y es fundamental porque las personas creen que el artículo es mejor porque se ve más bonito, se ve como más profesional, por decirlo así. La revisión de estilo nos parece fundamental para la inteligibilidad del artículo, ¿ya? Hay un montón de cuestiones que, no sé, yo escribo hace 20 años o más textos y sin embargo hay montones de cuestiones de las que no estoy enterado. Y nosotros tenemos una persona que nos hace la revisión de estilo, que más encima es filósofa y que, bueno, nos ayuda mucho en ese trabajo porque permite que, claro, se hagan sugerencias que realmente son pertinentes, que no solamente sean cuestiones como de forma, sino que afectan al fondo. Y luego el uso del sitio web, esa es una pega que todavía hacemos nosotros pero que también yo soy muy partidario de que esté en manos de biblioteca o de alguien más. Lo que pasa es que ahí va a tener que ver con la plata de la que uno disponga y con los fondos que estén destinados a ese trabajo. ¿Ya? Entonces, eso yo aquí lo presento como una suerte de conclusión em, de lo anterior. Y sí, bueno, eso sería, bueno, con respecto al punto número uno, que es la primera función del editor científico, que es la función de gestión, digamos, ¿no es cierto? La función de gestión, que a su vez dividí en asegurar la cientificidad de los textos, uno, y dos, em, dar a conocer la revista, que yo les decía que es la parte más ardua y la parte como más complicada, que combinada con la primera se vuelve aún más difícil. Pero el segundo punto, y este diría yo que es como el que a mí más me interesa, por decirlo así, y es el trabajo científico que uno hace. Porque, a ver, y acá me voy a permitir plantear una pregunta, lo voy a plantear como una pregunta, y es, si acaso puede haber un trabajo propiamente científico cuando se editan obras científicas. Esta es una pregunta que a mí me preocupa, porque en el fondo hay algo muy ingrato en el apoyo a la producción científica. ¿Por qué? Porque uno no es parte, en teoría, del resultado. ¿Ya? Eh, entonces, claro, uno lo asume, ¿no es cierto? Pero creo que es súper importante hacerse la pregunta, y esto está muy relacionado con lo que dijo Gonzalo al principio, de, bueno, ¿qué es lo que yo aporto? eh,
que se pueda considerar como contribución científica sin que yo sea el que produce esa contribución y que de alguna manera justifique el hecho de que sea yo, un académico, alguien que hace investigación, el que me haga cargo de esto. Porque de lo contrario me convierto en algo así como un gestor, ¿no? Nada más. En alguien que recibo, busco, o sea, lo podría hacer hasta un computador, en un futuro, digamos. No sé, ve el título, busca evaluadores, los manda solos. De hecho, hay revistas que casi que ya uno ve que funcionan un poco así. Entonces, la pregunta que yo me he hecho siempre, que he hecho trabajos de edición, ya sea libros, ya sea eh, la revista, e incluso cuando hago una evaluación de un artículo o cuando dirijo una tesis, etcétera, es, bueno, ¿cómo hago yo para que realmente yo entregue algo que se pueda considerar como un aporte a las ciencias, digámoslo así? Obviamente que limitado a mi área. Esto, fíjense, esto a mí me parece importante. Con Mauro, cuando empezamos a trabajar, afortunadamente teníamos la misma inquietud. ¿Cómo hacer que esto no se nos convierta en una cuestión tediosa finalmente? O sea, que realmente sintamos que somos como alguien o un grupo de personas que está haciendo un aporte a la ciencia en Sudamérica, en Chile o lo que sea, ¿no es cierto? Em, entonces, bueno, ¿cómo hacer para que el trabajo de edición no sea mera gestión, ¿ya? Y tenga un carácter de contribución científica sin ser una producción propia, ¿no es cierto? Em, y bueno, insisto, con Mauro nos dijimos esto, no somos meros gestores, o sea, no somos solo un centro de costos, digámoslo así, que mueve y que gestiona personas, no, queremos ser algo más. Em, y primero que todo, nosotros optamos por ser algo más, insisto, pudimos haber dicho, no nos compliquemos la vida, hagamos una pega y chao, mandamos a evaluar, aceptamos, tomamos las evaluaciones y sí, 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 no, no, y así nomás, ¿no es cierto? Pero optamos por lo segundo. Y claro, esto también tiene otra pregunta implícita. Evidentemente, lo segundo no significa, porque eso también sería un peligro tremendo, que nosotros nos empecemos a meter en lo que vendría siendo eh, la orientación respecto del área de especialidad del autor. O sea, yo soy especialista en filosofía medieval y en particular en lógica medieval y algunos temas de ética. Yo no tengo mucho que decirle, por ejemplo, a Rafael respecto de el grado de contribución real que tiene su propuesta. No tengo esa capacidad. ¿Por qué? Porque yo no soy especialista en su área. Para eso están los pares evaluadores. O sea, de lo contrario, no habría pares evaluadores. O sea, no soy yo el que evalúa eso, por supuesto que no. Entonces, bueno, ¿cómo lo hago? ¿No es cierto? ¿Cómo lo hago? Bueno, y eso es de lo que les quiero hablar un poquito ahora. Yo creo que aquí hay cuatro ejes. ¿Mm? Hay cuatro ejes. El primero es realmente un esfuerzo real por garantizar buenas evaluaciones. Digo un esfuerzo real, ¿en qué sentido? En que, primero, leer las evaluaciones y tratar de comprender esas evaluaciones. ¿Ya? A uno le llega un informe y uno podría perfectamente agarrar el informe sin leerlo y ver la recomendación al final y mandarlo según las reglas de la revista. Uno podría llegar y aplicar la regla de la revista. En cambio, creo yo que la revista hace un trabajo muchísimo mejor cuando uno lee bien el informe, cuando uno define lo que realmente lo que es relevante del informe y eventualmente cuando uno agrega, ¿no es cierto?, algunos elementos adicionales para que el autor, cuando lea estos informes, los entienda también, ¿ya? Entonces, creo yo que la primera cosa que uno tiene que hacer, luego de haberse primero ocupado de mandar, o sea, de haberse preocupado de mandar los textos, los manuscritos a evaluadores que realmente sean lo mejor posible, evitando todos los maximalismos posibles, ¿no es cierto? Creo yo que hay que hacer un esfuerzo por leer y comprender los informes eventualmente podarlos, ¿ya? Uno como editor tiene derecho a podar un informe. Esto es una de las cosas, la primera de las cosas que nos dijeron, ustedes tienen derecho a editar el informe. El editor puede editar el informe. No sé, los informes a veces son ofensivos, son irónicos, son sarcásticos. Bueno, uno puede cambiar el tono. ¿Por qué? Porque un sarcasmo, ¿qué genera en el lector? El sarcasmo genera bueno, en este caso en el autor, que se pica. Y como se pica, la emoción lo nubla y no ve exactamente el valor de lo que se le está pidiendo. Entonces, a nosotros nos pasa que agarramos el informe, lo leemos, lo entendemos y cuando es necesario,
lo reformulamos, eliminamos el sarcasmo, cambiamos el tono. Una frase que está poco clara, la hacemos más clara. Es un trabajo tremendo, pero que realmente nos ha ayudado muchísimo a mejorar y a que los autores realmente se hagan cargo de lo que se les pide. Otro punto más, y es, es ayudar a la mejora de la inteligibilidad del texto. Y en esto, eh, bueno, lo primero, esto tiene que ver primero con los informes, ¿ya? Cuando nosotros notamos que parte del problema identificado por el evaluador es que el texto no es lo suficientemente claro, pero que se vislumbra un potencial, ahí estamos obligados, estamos obligados, estoy en reunión. Estamos obligados a, perdón, cuando pasa eso, perdón, es que me tocaron la puerta y perdí el hilo. Em, a leer el texto en profundidad y ver qué pasa, ¿ya? Nuevamente, es un trabajo grande, que ojo, no necesariamente lo hacemos nosotros, sino que ahí es donde se puede usar ¿a quién? Al comité científico, al consejo de redacción. ¿Ya? Si ustedes además tienen un departamento de filosofía, de teología sólido, bueno, le piden a sus colegas que los ayuden. Entonces, cuando notamos esto, eh, bueno, mejoremos la inteligibilidad del texto. ¿Cómo? Bueno, con un tercer informe. ¿Hecho por quién? Por los editores. ¿Ya? Se lo puedes encargar a un colega, lo puedes hacer tú mismo dependiendo del caso. ¿Ya? Y en esto, bueno, hay un punto que me parece el más importante que lo voy a dedicar como una diapositiva especial, que lo dejo para el final. Por eso es que claro, debiera venir después de la inteligibilidad, digamos, pero lo dejé para el final porque voy a hablar un poco más de eso. Otra cosa que nos ha servido mucho es usar redes, usar nuestras redes. ¿Y cómo? Principalmente con los números o secciones monográficas. Ya nosotros tenemos números monográficos que también se los menciono, digamos, por si les pudiese servir. Yo no sé si ustedes lo hacen, pero el número monográfico tiene la gracia de que los autores que no mandarían su trabajo a tu revista porque no les gusta todavía el nivel de indexación que tiene, lo van a hacer cuando vean que es un número monográfico. ¿Por qué? Porque el número monográfico tiene mayor visibilidad por el simple hecho de que juntó a varios autores hablando de algo similar, ¿no es cierto? O dentro de un área específica, y de alguna manera eso lo hace algo mayor como para que alguien se fije en él. Entonces, creo yo que una muy buena idea es usar o tratar de tener por lo menos un número monográfico. Aquí nosotros nos ayudamos de editores invitados. Generalmente son personas que nos mandan una propuesta y nosotros la aceptamos o no la aceptamos, y luego se hacen ellos cargo de todo el trabajo de evaluación, de búsqueda de personas que revisen, etcétera. Y esto, ¿por qué les digo usar redes? Porque, claro, en esto las redes ayudan mucho. O sea, si uno tiene, acá son tus colegas con los que has trabajado y con los que tienes confianza, que sabes que son buenos académicos, que tú les vas a asignar la edición de estos números y en general son nuestros mejores números, ¿ya? En general hemos tenido como la suerte que son nuestros mejores números y en la medida en que son buenos, atraen, hacen más visible la revista y en la medida que hacen más visible la revista, van llegando más números, más artículos para los monográficos. Entonces nos pasa que los monográficos antes eran peores que ahora, perdón, los misceláneos quise decir, pero ahora son mejores. ¿Por qué? Porque nos llegan más. Y como nos llegan más, ¿por qué nos llega más? Porque se va multiplicando la vista sobre nuestra revista. Entonces, bueno, eso digo, ¿por qué esto lo pongo en el punto de cómo uno puede contribuir científicamente? Bueno, porque de alguna manera el hecho de que uno tiene un juicio respecto de sus colegas es un juicio que es valiosísimo a la hora de decidir si le vas o no asignar un trabajo tan complejo como la edición de un número. ¿Ya? Y en eso, efectivamente, las conversaciones que uno tiene con un café, todo eso de alguna manera que te va dando a conocer cómo son tus colegas, se convierte, se traslada al plano científico en el sentido de que se puede convertir en una contribución científica. Ya me parece, bueno, este es un aspecto que quería mencionar. Ojo con una cosa, si quieren postular a Cielo, eh, nos pasó a nosotros que no pudimos postular a Cielo por tener números monográficos, desgraciadamente, porque Cielo no acepta números monográficos, los considera números especiales. Ahí hay una ambigüedad en la normativa de Cielo,
que de hecho estamos redactando nosotros algo porque la queremos hacer notar, porque nos parece que hay no es lo mismo número monográfico y número especial. Un número especial es un número, es un suplemento, digamos. Pero y en Cielo dicen que solamente evalúan números regulares, pero claro, un número monográfico puede ser regular si está en la normativa de tu revista. Pero en fin, para no tener problemas, lo que nos recomendaron de Cielo es hacer secciones monográficas, es decir, que saques un número normal, pero que sea misceláneo, que tenga dos secciones y una sea monográfica. Eso también puede ser una salida bastante buena si quieres postular a Cielo, porque claro, Cielo podría también no interesarte. ¿Ya? Pero esto lo hago como una pequeña advertencia, porque si bien Scopus no te pone problema con esto, o WOS tampoco, Cielo desgraciadamente sí. ¿Mm? Bueno, y acá voy a mencionar el último punto. Yo no sé cómo estoy de tiempo, Rafael, siento que he hablado más de la cuenta. No sé si No, no, nos dio no. Mira, en principio está pensado 45, 50 minutos. Yo creo que unos 10 minutos más podría ser máximo, si te viene Sí, bien. sí, perfecto. Perfecto. Sí, sí, sí. Ahí quedó perfecto con 10 minutos. Sí. Ya, entonces, bueno, y a mí, bueno, menciono este punto porque creo yo que lo que más puede hacer un editor, y esto lo digo un poco por la experiencia, porque es lo que he ido notando, por una cosa casi estadística, así como que efectivamente en lo que más se equivocan los autores no es en la inteligibilidad del texto, ¿ya? Eh, no es en que no ofrezcan una contribución, no, en lo que más se equivocan es en que no son capaces de visibilizar qué es exactamente aquello que están aportando con su trabajo. Y esto es un vicio que, que todos tenemos porque creemos que el aporte, el especialista lo va a ver, ¿ya? Y no necesariamente, porque pasa mucho que el más especialista sobre un tema es uno, ¿ya? Entonces, eh, una cosa que es absolutamente fundamental para que el artículo, primero, sea aceptado, pero segundo, para que el artículo realmente sea un buen artículo, es que este artículo haga todo lo necesario para que el aporte que está haciendo se luzca, se visibilice, se vea con mucha claridad. ¿Ya? Y en esto creo que aquí por eso lo puse como en otra parte. Bueno, perdón, quisiera decir, ¿por qué nosotros aportamos en esto? Bueno, porque de la misma manera que nosotros cuando leemos las evaluaciones, las leemos, tratamos de comprenderlas, ayudamos a los autores a mejorar la inteligibilidad cuando ese es el problema del artículo, cuando tiene potencial de contribución, pero el potencial de contribución se ve oscurecido porque el texto no está claro, ¿no es cierto? Bueno, a veces pasa que el texto sí está claro, pero tiene un error de no saber cómo hacer notar a su lector que dónde está y cuál es el aporte. Que fíjense que nosotros estamos en un mundo donde hay tanta publicación que a veces el aporte es muy pequeñito. Entonces, si es que uno no lo agranda, no en el sentido de exagerarlo, pero en el sentido de mostrarlo, tu lector no lo va a ver, ¿ya? Entonces, un trabajo grande, y ese sí les digo que es un trabajo que con Mauro nos damos, que es fuerte, y bueno, y es un trabajo que a veces yo también me doy mucho con las ediciones de libro, es ayudar a los autores a marcar con todos los recursos posibles en su texto dónde está aquello que está aportando. Y eso, primero se tiene que notar en la hipótesis los argumentos, ¿ya? Pasa que muchas veces hay artículos que tienen una hipótesis, pero como que los autores muy tímidos no la enuncian con claridad, ¿ya? En este punto, y en este punto como que nosotros a veces nos pasa que hacemos el esfuerzo de enunciarle la hipótesis al autor y decirle, mira, enúnciala así, si te estamos interpretando bien. Un poco lo que uno hace cuando uno dirige una tesis, ¿no es cierto? Que el trabajo de tesis puede llegar a ser un poco paternalista, uno se mete bastante. Bueno, a veces lo llegamos a hacer con algunos artículos, porque realmente nos llegan muchos artículos de jóvenes que tienen menos experiencia y en este punto caen mucho por timidez. ¿Ya? Entonces, como que la hipótesis, no, como que no la quisieran decir, como que les da miedo, porque sienten que si la dicen muy claramente, los pueden atacar. Lo mismo con los argumentos. A veces pasa que el texto va como una exposición de una idea tras otra, pero no se logra distinguir exactamente
cuándo empieza el argumento, cuándo no. Y en esto, claro, la filosofía analítica no le pasa eso, porque la filosofía analítica te avisa cuando te está dando un argumento. Un poco como los autores medievales que cuando escriben estas famosas cuestiones, ¿no es cierto?, que te dicen tesis, argumentos en contra, sed contra, argumentos a favor, y luego la tesis y luego la respuesta. Bueno, no digo que haya que hacerlo igual, pero algo de eso uno tiene que tratar de hacer un artículo con todos los recursos retóricos y con la elegancia que quiera, para que se vaya visibilizando muy bien cuál es la hipótesis, cuál es el argumento, pero sobre todo, de todo esto, qué es aquello que yo estoy aportando respecto de lo que ya se ha hecho sobre este mismo tema. Y es increíble, se lo digo, es increíble cómo la mayor parte de los artículos que tienen cierto potencial y que son rechazados, o aceptados con condiciones eh, son resultado de que no han logrado visibilizar cuál es su contribución. Y bueno, y ese es el trabajo, digamos, que nosotros tratamos de hacer con Mauro. O sea, que a veces pasa que digamos, nos llega un informe muy lapidario, el autor tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto otro, pero nosotros nos damos cuenta que todo el problema se podría subsumir en una idea general, y es visibilice el aporte. Entonces, nosotros agarramos el informe, lo enviamos, pero además a veces hacemos un tercer informe, dándole a entender que el problema de su trabajo no es tan, no es literalmente que lo que le dijeron, sino que lo que le dijeron se debe a que él no fue capaz de mostrar bien dónde está aportando. ¿Ya? Entonces, bueno, acá los recursos retóricos o sea, ¿de qué forma se puede visibilizar el aporte? Bueno, primero recursos retóricos, o sea, incluso recursos retóricos, eh, la estructura, ¿ya? A veces pasa que una vez nos llegó un paper que tenía 17 planas, y solo en la última sección aparecía el aporte del autor, que no era tan pequeño y en cierto modo se infería de todo lo demás. Pero claro, por una cosa de proporciones, el evaluador dijo: "Ah, esto no aporta en nada". Pero dice algo bien notable, dice: "Pero la última parte, si se desarrollara un poco más, se ve que hay algo". Claro, nosotros leímos el artículo y dijimos: "No, es que hay bastante". Lo que pasa es que acá el autor no supo jugar con las proporciones, digamos, para que el lector fuese poniendo su vista en los puntos más importantes. Bueno, le dijimos todo esto, además de mandarle la evaluación del especialista, y el texto, gracias a eso, mejoró muchísimo. O sea, porque si nosotros no lo hubiésemos guiado en ese punto, la sospecha que teníamos era que se iba a ir por otro lado y que finalmente el artículo iba a quedar peor que el inicial. ¿Ya? Entonces eso tiene que ver con la estructura. Bueno, y lo otro es el diálogo adecuado con la bibliografía secundaria. A veces pasa que no es que no haya bibliografía secundaria, sino que el diálogo con ella no permite mostrar qué es lo que está aportando el autor respecto de lo que ya está hecho. Entonces, también ahí es algo que se mejora con pequeñas cosas, como una nota al pie que indique: "Mira, esto es lo que se ha hecho hasta ahora y esto es lo que estoy aportando yo". Avisarle al lector dónde está tomando distancia respecto de lo ya escrito. Bueno, todo ese tipo de recursos que parecen como tontos, obvios, muy pedagógicos, realmente traen como resultado que el artículo queda muchísimo, muchísimo mejor. Em, y bueno, finalmente, acá sí, esto me permito tirar algunas conclusiones que ya las dije, digamos. O sea, me ordeno acá, como que empecé a hablar un poquito más rápido nomás. Lo fui diciendo a la medida que iba desarrollando, pero como conclusión podría decir que cuando uno quiere ayudar al autor a visibilizar el aporte, a mejorar la inteligibilidad de su trabajo, bueno, uno tiene que realmente utilizar correctamente las evaluaciones y no solamente gestionar las evaluaciones, ¿ya? Los informes. Uno las tiene que utilizar, las tiene que leer, las tiene que comprender, editar y eventualmente agregarles cosas, como por ejemplo informes complementarios, reabrir procesos. Esto es una cosa que a veces pasa. Nos ha pasado que alguien nos acepta un artículo con sugerencias y una segunda persona lo rechaza, pero nos damos cuenta que la segunda persona lo rechaza porque consideró que sus sugerencias no eran atendibles en un tiempo razonable, por ende prefiere rechazar directamente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, eh, le mandamos al autor las dos evaluaciones y le decimos que no hemos aceptado el artículo, pero que si se hace cargo de lo que le dicen los dos evaluadores, que nos mande
su nueva versión y y ahí le vamos a mandar el artículo a un tercer evaluador. Hemos hecho ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nos podemos permitir hacerlo en la medida en que leemos los informes y que tratamos de entender qué es lo que está pasando con el texto. Bueno, en definitiva, a nosotros nos parece que al final eh, esta parte que sobre todo, hay toda una parte ingrata de este trabajo, esta parte no es menos ingrata. ¿Sí? Pero por lo menos hace que sintamos que realmente la producción científica es el resultado de algo que nosotros hemos hecho y que tiene que ver con nuestras propias competencias como académicos, ¿ya? Entonces, ¿cómo este trabajo puede aportar? Y acá, por eso, dejo para el final esta última pregunta que tiene que ver con lo último, es, bueno, ¿cómo este trabajo puede aportar en nuestra propia contribución? Bueno, y yo la respuesta que puedo dar acá es que todo este trabajo de edición, cuando uno lo hace de esta forma, un poco más dentro de los textos que uno va recibiendo, em, te da información sistemática respecto del error humano. Es decir, normalmente uno el error propio no lo ve. Uno ve los errores en el otro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno logra tener un conocimiento sistemático, casi como una suerte de fenomenología del error, y uno lo puedes casi que clasificar en su mente, eso después termina aportando también, o sea, eso se devuelve en tu propia producción. O sea, cuando yo escribo un artículo y lo leo, claro, toda mi experiencia con el error de otros la trato de trasladar a mis propios trabajos. ¿Mm? Entonces, de alguna manera, termina, claro, ese enorme tiempo que yo perdí apoyando la producción científica de otro, se puede traducir también en algo bueno para la producción científica propia, digamos. ¿Ya? Bueno, esa es una conclusión que me permito sacar porque, claro, insisto, este trabajo es súper ingrato, uno siempre lo quiere dejar. Yo ya tengo ganas de dejarlo, pero la verdad que cuando lo deje, por lo menos voy a poder decir que gané muchísimo, que realmente gané muchísimo y que el tiempo perdido, porque uno podría decir, ¿cuántas cosas dejé de publicar yo por hacer esto? Muchas, pero ¿qué importa? Si tal vez las voy a hacer después y tal vez van a ser mejores de lo que eran. Entonces, bueno, en definitiva, quería hacer esta reflexión final porque no me gusta que esto quede solamente en el plano de la gestión. Y acá como que conecto con lo que decía Gonzalo al principio, que me gustó mucho, eh, con esta forma que tengo yo de verlo. ¿Mm? Em, lo dejo hasta aquí. Les agradezco muchísimo su atención. Espero haber dicho algo de utilidad para alguien. Y bueno, y muchas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias, José Antonio. Muy honesta las reflexiones que nos compartiste. Yo creo que eso es un plus también. Hasta que dudo de si, si quieres que después no lo publiquemos en YouTube, nos dicen nomás. Ah, Eh, tú dices por alguna información. no, eh, no, no, pero es que me pareció muy interesante muchas de la lista. Nosotros hemos estado conversando también internamente en distintas instancias en la universidad. Por ejemplo, el rol del paper. Ayer mismo estuvimos conversando un poco de eso en el marco de una charla de un seminario interno de nuestra facultad. Entonces, toca ciertas fibras interesantes de siempre estar reflexionando. No, lo decía en broma. Pues. No digo no digo que haya dicho nada comprometedor que no se pueda. Nada comprometido ya. No. Eh, entonces, bueno, agradecerle a quienes se quedaron hasta el final. Hay un espacio para consulta o comentarios, entonces ofrezco la palabra, si alguien quisiera. Gonzalo, y después Marcelo. Sí, bueno, agradecer muchísimo, José Antonio, tus palabras, tu presentación. No sabes cómo me interpretan en muchos, en muchos niveles, en niveles también como, digamos, es un trabajo complejo el de la revista, el de la edición de revista. Igual que tú, también en mi caso yo entré sin saber nada, como tirarse a la piscina un poco en este mundo. Y uno no se imagina todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Yo creo que tú de alguna manera mostraste una pequeña gota dentro de todo ese trabajo que hay detrás.
y que es un trabajo fundamental porque sostiene también el sistema académico, digamos, está de alguna manera, su ancla está en los espacios donde se difunde el conocimiento. Y las revistas son nodales desde ese punto de vista. No hay posibilidad de academia sin revistas. Y un trabajo que necesita siempre tomarse en serio y siento que tus palabras y como tú mostraste tu experiencia refleja eso. Así que muchas gracias por la presentación, me ha servido muchísimo. Solamente comentar algunas cosas. Lo que comentaste de cielo me tocó profundamente porque recibimos justamente hace poco, lamentablemente, la noticia de rechazo a la postulación de un criterio, de varios criterios. Fallamos solo en uno y justamente en ese que fallamos es lo que tú mencionaste, de que teníamos monográfico y el monográfico nos tiró la postulación abajo, justamente porque no lo acepta como contribuciones originales. Sí, pero Eh, Así que ese, bueno, no, quizás no fue error de nosotros no haberlo visto eso, en algún lado de las bases habrá salido, no lo vi en ningún lado, la verdad. no, mira, te puedo dar mi opinión al respecto porque yo Sí, voy a hacer una... Es que a nosotros nos pasó lo mismo y vamos a presentar una queja porque en el fondo esto se viene haciendo hace muchos años y hay un acá hay una cosa leguleya, ya voy a sacar un poco leguleyo, pero en el fondo las bases dicen que no se aceptan números especiales, ¿ya? mm, ¿Y especial qué significa? Especial significa que no es un número regular. Especial es suplemento. Por ende, tu revista tiene en las bases establecido que saca un número en mayo y otro número en diciembre. Los dos son misceláneos. Ya, efectivamente, si de repente alguien te manda un número monográfico y tú lo publicas como suplemento, como un tercer número suplementario del año, eso es lo que Cielo formalmente no acepta. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que las normas las aplican funcionarios, ¿ya? Y los funcionarios no necesariamente interpretan la norma correctamente, sobre todo cuando hay un vacío. Entonces, ¿cuál es el vacío? Que si bien los números monográficos suelen ser suplementos, o a veces pasa que son suplementos, no lo son necesariamente, ¿ya? De hecho, nosotros en las bases, porque conocíamos esta norma, establecimos que sacábamos un número monográfico al año, que era el mm, segundo. ¿Ya? Entonces, claro, nosotros nos pareció que con eso bastaba para que Cielo no nos bajara la postulación. Y claro, nos bajó la postulación y yo cuando le pedí explicaciones no supieron darme explicación. La única explicación que me dijeron fue esta. Para nosotros, monográfico es igual a suplemento. Y ahí no me entregaron el artículo tan... No, ahí no me dieron evidencia. Por ende, y yo ya busqué y no la hay, por ende voy a hacer una... Más que una queja, voy a pedir explicaciones. Tú sabes que uno puede hacer peticiones en, ¿cómo se llama? Como esto lo ve Fondesit, o sea, como lo ve ANID, sí, digamos. Anit, ANID, em, ellos por la ley de transparencia están obligados en dar explicaciones cuando la normativa no está clara. Entonces yo voy a pedir eso. Y gente que ha trabajado ahí me ha dicho o sea, que es una lata que te lo pidan, te odian por eso, pero la verdad que nos parece lo justo porque se viene haciendo esto hace años, o sea, imagínate, no es que nos afecte a nosotros, les afectó a ustedes, les afecta a un montón de claro. revistas, y es una tontería porque más encima Scopus te lo recomienda, o sea, por las razones que yo di hace poco. Exacto, sí. Sí, o sea, de hecho, los dosieres, así le llamamos nosotros a los monográficos acá, han sido fundamental para lo que tú mencionas también, o sea, para que la revista sea de interés para gente que normalmente no vea la revista como un lugar de publicación, pero además porque un poco lo que decía al comienzo, los dosieres también permiten darle cierta identidad a la revista, ¿no? Cuando uno define un tema es porque la revista considera que es un tema importante, ¿no? Un tema Mm. importante que requiere de un trabajo de especialistas que se reúnan en torno a un tema. Y eso también va dando un poco de perfil a la revista, la va posicionando y la va visibilizando. Así que hemos hecho varios dosieres, pero bueno, ahora no jugó en contra con la postulación, así que tenemos que hacer un proceso similar al que hiciste tú. Sí, solo quería
preguntarte en toda tu experiencia que has tenido con la revista, eh, a propósito de lo que decía Rafael, ¿no? De estas conversaciones que hemos tenido sobre la escritura, sobre los artículos, el paper, eh, si tú consideras también eh, relevante y cómo lograr un espacio en el cual en una revista académica científica puedan entrar también otros tipos de escritura, que no sea solo el artículo o la reseña, eh, sino que pueda ser, no sé, a estilos más ensayísticos, por ejemplo, o cosas así. Nosotros en la revista acá tenemos un área de publicación que es la contribución, en el cual aceptamos textos que no sean necesariamente en formato paper eh, y que sean de un estilo más libre, pero no es indexable. Justamente para que no, o sea, eso está escrito, está puesto en la página web de la revista, porque sabemos que eso nos puede traer problemas justamente para procesos de indexación. Más, entonces, eh, ahora, la gente está menos deseosa de publicar cuestiones que no son indexables. Por lo tanto, tampoco esa sección en nuestro caso, las contribuciones han llegado porque, por ejemplo, en la facultad se organiza algún congreso, algún coloquio y las personas presentan su trabajo en este coloquio y le ofrecemos publicar su presentación, ¿cierto?, en el formato libre, como contribución y eso ha aparecido en nuestra revista publicado. Pero te quería preguntar eso, si para ti es importante también como abrir esos espacios dentro de la revista de escritura que no sea solamente el artículo. Sí. Mira, para mí sí, totalmente. De hecho, pero hacemos lo mismo que usted, o sea, que no los hacemos indexables para que no haya problema. Em, mm, por ejemplo, las entrevistas. O sea, las Ah, entrevistas, entrevistas, sí. y sobre todo las hemos publicado. Nosotros tenemos una entrevista en un artículo, en un número monográfico, justamente. Y claro, no es indexable, por ende no suscita problema, pero ¿cuál es la gracia? Que el número atrae visitas y la entrevista atrae visitas al número, se genera como un... ¿Ya? Pero además como que permite que esta plataforma, que es la revista, que tiene una principal función, que es eh, la publicación de artículos científicos, ¿no es cierto? Pero que desgraciadamente no hay, el criterio no ha sido tan amplio, el criterio científico no ha sido tan amplio como para incorporar este tipo de cosas que en un sentido amplio sí son o pueden ser un aporte científico, en sentido amplio, insisto. eh, Aprovechamos la plataforma para incorporarla, digamos. Porque aparte que yo creo que pasa que mm, si no lo hacen las revistas, ¿quién? O sea, ¿quién publica entrevistas? ¿Quién publica ensayos? ¿Ya? Entonces, esa es una cosa que hemos hecho. La otra cosa que hemos hecho es que a veces nos ha pasado que nos llega un texto que tiene un estilo muy ensayístico, digámoslo así, tipo Ortega. Imagínate que Ortega Gasset está vivo y nos manda un artículo a la revista con un estilo muy ensayístico, pero que está buenísimo, ¿no es cierto? Bueno, lo ayudamos a que lo convierta en una cosa que parezca paper, digamos. Que tenga una introducción, que tenga parte uno, parte 2, que tenga citas y listo, se acabó. Si hay dos evaluadores y dos pares evaluadores que lo aceptaron, también pasa, porque obviamente en fin, es algo que puede ocurrir. O sea, te llega un artículo que está muy bueno, que tiene un estilo muy de ensayo. De hecho, nosotros tenemos uno de Gregorio Piaggia, por ejemplo, que es un gran medievalista italiano, que está en italiano, pero tiene la forma de un artículo, entonces no uno puede jugar un poco con eso también. Sobre todo si es que realmente pasó evaluación de pares, ¿ya? Mm. Y los pares, o sea, nosotros somos, ¿quiénes son los pares? Somos nosotros. Y yo creo que no nos vemos la suerte entre gitanos. Uno es capaz de reconocer la calidad de un trabajo que tiene menos pinta de paper, por decirlo así. Sobre todo si está bien escrito, ¿ya? Y hay una tercera cosa que nos gusta mucho hacer, pero que sí está indexada. Bueno, perdón, que esta también está indexada, pero nosotros tenemos una sección que se llama estudios críticos. Y los estudios críticos son reseñas del libro, pero potenciadas. Y la verdad que, claro, hemos publicado estudios críticos de 20 planas. Y que son artículos, que incluso juegan un poco rol de estado de la cuestión y tienen una serie de características
Y claro, es un texto sobre otro texto, en este caso un libro reciente, pero que abre todo un debate, una discusión y que en sí mismo y es una contribución científica incluso, pero más libre. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que esa sección nos ayuda también a como flexibilizar la publicación, digamos. Es lo que hemos hecho hasta el momento, pero estamos abiertos a otras cosas. Perdón, a la única cosa a la que no estamos abiertos todavía es a las traducciones. Eh, ¿Por qué? Porque te lo revisa, por lo mismo que dije antes, el funcionario ve traducción y dice, ah, no, no es original. Claro, podría ser una traducción inédita de Husserl, ya, pero, no, pero ve traducción y no es capaz de ver la diferencia entre que yo traduzca un paper de otra revista a que yo traduzca un capítulo de Husserl, digamos. Entonces, esa es la única cosa que no nos atrevemos a hacer en el proceso, porque en el proceso de indexación el funcionario que no entiende podría decir, ah, esta revista está publicando cosas no originales, y ahí sí que es como pecado mortal. Es lo único que no hacemos todavía, pero que eventualmente lo vamos a hacer cuando ya estemos más consolidados. Mm. Vale, gracias, José Antonio. Gracias a ti. Antes de dar la palabra a Marcelo, si entendí bien, José Antonio, no podrían haber números especiales en revistas indexadas en cielo. No puede haber números monográficos bajo el criterio de que el número especial se considera número suplementario. En el fondo, regular es que está establecido en las bases. Especial es que es una excepción. Por eso usan suplemento como sinónimo de especial. Pero ¿qué pasa? Que ahí el problema es que un número monográfico también es un número especial, pero en otro sentido, Claro, no en el sentido de no regular. ya, Y claro, pero ellos no lo ven. ¿Por qué? Porque el funcionario no lo ve. El que hace la normativa tal vez ni siquiera lo pensó, pero el funcionario llega y aplica y yo se los hice notar y me di cuenta que no están enterados de la situación y que efectivamente están aplicando arbitrariamente su propia interpretación. Así que claro, se- claro. Yo me encontré con puede- me acordé de una revista en la que he publicado que está, rápidamente hice la búsqueda, que está en cielo, y tiene un número especial, pero el número especial no está indexado en cielo. Es una cosa muy rara, y después te lo voy a mandar. Me quedó como la duda, ¿qué quiere decir eso? Entonces, que el número especial no se consideró para la indexación, pero pero se mantiene indexada en cielo. Ese es como el punto de fondo. claro, lo que pasa Eh, es que lo que yo creo es que hay revistas que ya fueron indexadas en cielo y que como ya están adentro, van y publican números especiales, pero después va a cielo y les dice, ese no te lo voy a indexar. Yo creo que claro, pasa. ¿Mm? probablemente eso, pero claro, igual levanta un poco lo que conversábamos, lo que se mencionaba recién, porque el estándar sería distinto. Digo, por el hecho de ya estar en cielo. En este caso sería esa la diferencia, que ya no está postulando, ya está adentro. Claro, yo creo que no sé, pues, ¿será que les cuesta echarte sacarte? No sé. Probablemente, probablemente. Mm. Marcelo, disculpa. Ahora sí, perdona. Sí, bueno, el- ¿cuál sería el criterio? Son dos preguntas. Para seguir con esta misma discusión, ¿cuál sería el criterio eh, académico para dejar fuera un monográfico? Más allá de si cumple con normativas o no, o sea, ¿cuál sería el criterio académico que estuvo detrás de la norma si es que la interpretación de ellos fuera correcta? Mm. Sí. Ahora, disculpa, y lo otro, para que no se me olvide, tú Mm. dijiste. Y justo ahí me interrumpieron, tuve que atender algo, entonces no terminé de escuchar lo que dijiste, pero me quedo dando vueltas, por eso te pregunto, que ustedes solicitaban a los colegas que citaran los textos publicados, eso me suena extraño, entonces si lo puedes explicar de nuevo, disculpen Sí, que a lo mejor el resto no sí. tiene problema con eso, pero me suena raro. Y finalmente, muchas gracias, súper claro y ordenado tu presentación. Da un panorama de la situación bastante bueno, gracias. Muchas gracias, Marcelo. Voy a partir por lo último. Claro, no, sí, a mí también me suena extraño. De hecho, cuando nos lo plantearon, me sonaba muy extraño y no me gustaba, me parecía de mal gusto. Entonces, claro, lo que no hay que hacer, y eso es lo que a mí me parece
que sería la mala forma de hacerlo, es ir y decirle a alguien, oye, cítanos acá, cueste lo que cueste, ¿no es cierto? No, buscamos, lo que tuvimos que hacer ahí fue buscar estrategia. O sea, primero mandar un mail general siempre a nuestro departamento de filosofía, donde los invitábamos a leer los números, que podían tener cosas de interés, y les explicábamos que ojalá, en la medida de lo posible, si encuentran algo que les llame la atención, que nos ayudaría mucho que nos citaran. O sea, primero lo planteamos en esos términos. Pero otra cosa que hacíamos, pero eso es un trabajo que desgraciadamente hay que hacer, pero que es más es tedioso, es que, no sé, yo de repente voy y le digo a, no sé, Gastón Robert, por ejemplo, colega mío del Departamento de Filosofía, que se acaba de publicar un paper sobre Leibniz en nuestra revista y que lo invito a leerlo, digamos. Entonces, si es que él si lo considera un buen paper o considera que lo puede citar, ya sea para rechazarlo, para lo que sea, lo va a hacer. Pero ¿qué pasa? Que si no le digo, no se entera. ¿Por qué? Porque uno está con la cabeza en miles de partes, está buscando acá, pero simplemente uno como que no se entera a veces de lo que se está publicando al lado. Entonces, ese es un trabajo que nos tuvimos que dar, porque lo que nosotros con Mauro no queríamos hacer era eso como cítenos así como cueste lo que cueste, oye, mira, ¿puedes poner esta cita en tu artículo que no lo he leído? No importa, ponla nomás. No, eso de ninguna manera, porque efectivamente eso ya iría contra lo que dije hace un rato, como nosotros queremos que realmente la revista sea como un faro, digamos, perdonen que lo diga en esos términos, pero queremos que realmente nuestro trabajo sea un trabajo que tenga efecto, que sea contribución científica real y que no sea como un jueguito nomás, digamos. Entonces, eso hubiese ido totalmente en contra de lo que nosotros queríamos hacer. Pero básicamente eso. Eh, insisto, hay varias formas de hacerla y hay una mala y una buena. Y bueno, y lo otro, ¿qué era lo otro? Sí, ¿cuál sería el criterio? Es que yo se los pregunté y no les dije, miren, si es que la interpretación de ustedes fuese correcta, sería equivocada. ¿Por qué? Porque científicamente hablando, estos números son muy buenos, tanto desde el punto de vista de la recepción como desde el punto de vista de la calidad de los trabajos. Y les expliqué por qué. Ahora, yo entiendo también pero sí yo sé porque esto me lo explicó en algún momento otra persona, por qué Cielo no les gustaban los monográficos. De hecho, esa persona nos dijo, nunca le pongan al número monográfico el número especial, póngale número monográfico. ¿Por qué? Porque especial lo asocian a suplemento, ¿ya? Eh, pero saquen monográfico. Y nos lo recomendó precisamente porque él nos está ayudando sobre todo con la postulación Scopus. Entonces, por eso lo hicimos así. Pero, ¿cuál fue? Y ahí él me explicó la razón de por qué a Cielo no le gustan los números suplementarios, ¿ya? Porque se prestan efectivamente para cosas no científicas. ¿En qué sentido? En que, no sé, yo hago un congreso y voy y le digo al editor de la revista, oye, públicate todas las ponencias, públicate las actas como un número de la revista. Pucha, pero es que las actas pasaron por evaluación de pares, las actas pasaron por todo el proceso que corresponde. No. Entonces, se prestaba mucho para eso. Que efectivamente las revistas empezaban como a aceptar monográficos eh, solamente que ya venían hechos, sin garantizar que realmente hubiesen pasado por el proceso de evaluación. En fin, son cuestiones que pasan. O de repente, no sé, alguien que quiso editar un libro con una editorial y estaban listos para firmar el contrato, pero la editorial se cayó porque perdieron el financiamiento. Entonces, ¿qué hacían? Agarraban esto y lo mandaban a una revista y la revista le decía bien, sí, y lo metían en su publicación porque le aumenta la citación y todo eso. Entonces, como que entiendo yo que Cielo haya dicho, oye, paremos esto, pongamos esta norma, pero creo que la norma la están interpretando, la están aplicando de mala manera. Eh, Marcelo, iba a No, decir otra cosa. muchas gracias, me quedó claro. Ahora eso de ser un faro me parece bien, ¿ah? En todo caso que parezca pretencioso, pero creo que de alguna manera lo que hay que procurar es dar señales de transparencia, em, como se dice hoy en día,
en ética de la investigación que puede haber confiabilidad de que es un trabajo hecho con rigurosidad, pero al mismo tiempo honestidad. ¿Eh? Mm. Entonces, sí, me parece bien tener ese horizonte, aunque es harto complejo llevarlo a cabo. Sí, la verdad que es muy complejo y por eso también siempre partí con lo de los maximalismos y yo creo que todo en esta vida tiene que ser un equilibrio porque si uno, los maximalismos hacen que uno no haga nada al final. Pero si uno no tiene como eso, por lo menos como idea reguladora, al final uno sale, esta es la principal preocupación que tenemos con Mauro Senatore, que es el otro editor general, que termináramos 5 años después de este trabajo con la sensación de vacío. O sea, era casi un problema existencial, si se fijan. Claro, porque lo único que hicimos fue gestionar nombres, apretar botones, y eso es lo que efectivamente no queríamos. Lo que queríamos era que de alguna u otra forma esto realmente fuese algo que nos contribuyera a nosotros y al área, digamos, como un aporte filosófico, digamos, en el sentido amplio de la palabra, porque efectivamente no es que nosotros escribamos los papers, eso sería de hecho una pésima práctica, que nosotros seamos autores de nuestra propia revista. Pero en fin, muchas gracias a ustedes. Bien, estamos, yo ¿Puedo, creo, puedo decir cerrando ya. una breve Por favor. cosa, Rafa? Sí, solo para eh, comentario nomás. Yo creo que el trabajo en la revista te coloca en situaciones éticas límite a veces. Mm, Se da mucho de que al final las revistas aparecen como espacios de favores, claro, casi. mm, mm, Lamentablemente, digamos, dentro del ámbito académico, es decir, como casi donde te envían textos como que están apurados porque, no sé, con un fondo, si algún proyecto le están exigiendo publicar algo y por favor, públicame esto. Eh, o el tema de los pares ciegos, o sea, hay un trabajo ahí también que estos espacios académicos y de publicación, digamos, si no hay un componente ético detrás de la gestión, y no solo la gestión, sino del hacerse cargo, digamos, de alguna manera de la idea de que estamos dando espacios para el conocimiento, digamos, en el sentido incluso más romántico de esa palabra, pero de algún modo o tiene que haber algún tipo de componente ético en todo el equipo que está detrás de una revista. mm, Porque si no, realmente, claro, esto se transforma finalmente en una máquina, simplemente de publicar por publicar, simplemente por generar condiciones satisfactorias para el resto, ¿no? En términos funcionariales, incluso como te estoy diciendo, ¿no? Ser académico funcionario, en cierto modo. sí, Así que en sí. ese sentido agradezco mucho también lo que tú mencionas y los temas que pusiste porque tocan también esas temáticas que a veces no se hablan, no se dicen, pero que están presentes todo el rato detrás de las revistas. Sí, no, de hecho es complicado, no solamente los favores, eh, pero que es curioso, a nosotros nos piden pocos favores porque yo creo que nos negamos un par de veces con dolor de guata, pero después como que, claro, cuando dices una vez que sí, como que de alguna manera se... Exacto. Mm, Sí. Así que bueno, eso quería mencionar. Se está despidiendo ahí García Dolores, que creo yo que es la García Dolores que conocemos de una De visita que España. tuvimos hace un tiempo. Eh, Dice, muchas gracias, José Antonio, me ha encantado. Lo estoy leyendo porque si no, no va a quedar registrado en YouTube. mm, Enhorabuena por... Enhorabuena por... ay, perdí, por la labor que están realizando y un gusto verles y saludarles también, Gonzalo y Rafael. Ahora tengo que dejarles. Bueno, pero ahí está. Gracias por la invitación, una iniciativa estupenda. Eh, a mí me quedan varias cosas que yo creo que podríamos después seguir dialogando, solamente para mencionarlo, eh, esta discusión con respecto a, acá en nuestra institución se ha posicionado la noción, el movimiento de la ciencia abierta, y parte de la discusión tenía que ver con esta mantención o no del doble ciego, de la revisión doble ciega, porque tiene que ver un poco, bueno, qué tan abierta tiene que ser la ciencia y los procesos de revisión en todo el proceso
también en el proceso de aceptación o no en revistas específicas. No estoy diciendo que la decisión última sea el rechazo del doble ciego, ni nada por el estilo, pero deja un punto ahí, quizá que por lo menos tiene que ser atendido respecto a si es la mejor estrategia o no, si para prevenir los secos, por ejemplo. Yo no tengo tan claro, o sea, yo también tiendo a pensar lo mismo que decías tú, José Antonio, de que actualmente sí es la mejor manera, que sea anónimo, pero claro, tenemos las experiencias comparadas, por ejemplo, en los fondos sí actualmente, en los fondos de iniciación, quiero decir, donde se está tratando de mantener el anonimato precisamente porque el conocer el nombre generaba, bueno, lo que mencionaba. Entonces, ¿qué tan, qué tan abierto tiene que ser el proceso? Esa sería como la pregunta que uno tendría que dejar ahí para asegurar el mejor resultado. Pero bueno, eso no es una pregunta en realidad es como un cierre, dejar eso abierto. Yo no sé si tú quieres decir algo al respecto, como para no dejar No, con la yo sensación de... estoy de acuerdo. Hay montones de cosas que son muy complicadas. De hecho, todo lo que yo mencioné de alguna manera lo hice también para dejar claro que el doble ciego uno lo tiene que aplicar en la medida de lo posible, eh, eh, siempre bajo bajo la idea reguladora, ¿no es cierto?, de que ojalá sean hiper especialistas. Hay un montón de cuestiones que uno podría, pero que en la práctica a veces puede pasar que uno se está dando vuelta en círculo, ya. O sea, puede pasar. O sea, entonces, no sé, en- yo soy especialista en medieval, no voy a ser yo el que evalúa los artículos de medieval, pero si tengo dos evaluaciones, una buena y una mala, debiera mandarle un tercero, pero por momentos yo soy capaz de evaluar la evaluación. Entonces puedo decir, oye, este está siendo muy severo, o este está siendo muy poco severo, entonces yo puedo ser el tercero. O sea, hay cosas que, en fin, uno tiene que tratar de no hacer ningún caso, porque claro, porque si soy el tercero yo ya sé quién es la persona, ¿se fijan? Claro, claro. Pero de todas maneras, bueno, en fin, yo creo que igual siempre el ideal, no sé, a mí por ejemplo no me gusta mucho lo de Fondesit, no me gustaba que se supieran los nombres. Mm. eh, yo soy más partidario que lo manden para afuera, porque a mí me llegan proyectos Fondesit y el puro título leo un poco y ya sé de quién es, entonces aunque no sepa, salga el nombre. Eh, Claro. no sé, como que más vuelta le doy, más pienso que es como la mejor opción. Da para otra charla eso. Sí, sí. Te agradezco mucho, José Antonio, tu Gracias a ti. tiempo. Muy, muy interesante la presentación y bueno, seguimos en contacto. Te mando un abrazo desde Talca Un abrazo a y Sí, usted, yo le voy a pedir a Rafa tu contacto, igual me gustaría ahí mantener el contacto contigo. por supuesto que sí. Vale, nos vemos. nos Que vemos, les vaya muchas muy bien. gracias. Chao, Gracias. Chao. chao.